Desde la desinformación de los medios hispanos tradicionales hasta el auge de la cultura woke, una voz corta todo el ruido. Javier Negre te trae historias reales, luchadores reales y la verdad que las élites no quieren que escuches. Este es el programa Right News y comienza ahora mismo en Real America's Voice. Y bienvenidos una vez más a The Right News Show, show donde le damos un baile a los zurdos por decirle las cosas como son, como nos gusta, explicando la verdad. Soy Daniel Cibantos, corresponsal en Washington, D.C., y esta vez presentaré el programa en ausencia de Javier Negre. Arrancamos con una semana cargada de noticias que sacuden Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. En España lo que ha ocurrido en Ceuta es sencillamente inasumible. Y evidentemente ha dado la vuelta al mundo. Más de 40.000 personas han cruzado ilegalmente en un solo día la frontera de una ciudad española. Las imágenes que han aparecido en la televisión americana de congresistas en Estados Unidos reaccionando, incluso el propio Elon Musk comentando lo ocurrido, han sido vergonzosas. También ha tenido que salir una portavoz de la Casa Blanca públicamente a pedir que España cerrase sus fronteras, incluso la primera ministra italiana pidiendo el cierre del espacio Schengen. Todo esto lo tendremos a comentar con una de las mejores voces en el campo de batalla, que es el líder de Vox en Ceuta, Juan Sergio. Hablaremos de Perú esta semana, donde estuvo Javier Negre en primera persona, asistiendo a la juramentación de Keiko Fujimori como nueva presidenta. Un giro de 180 grados para el país que, en este caso, marcará una nueva etapa para el país andino. Y, por supuesto, veremos si la líder, en este caso, adopta una propia agenda o, en este caso, imita agendas como la de Milei o Bukele en temas de seguridad o economía. Contaremos también con Jan Estrada, quien nos hablará de Venezuela y cómo todas las informaciones que hemos dado desde este show sobre la posición de Trump con Delcy y el proceso de transición han quedado más que evidentes con las declaraciones de Trump sobre la pregunta que le hizo Javier Negre en el despacho Oval. Y finalmente contaremos con la influencer Emily Watson, activista vaga, para hablar de cómo los americanos ven la invasión de Ceuta, las medidas que están tomando para frenar el Islam y también cómo están gestionando el Save America. Empezamos. Arrancamos con Ceuta y lo que ha sucedido esta semana en la ciudad autónoma española es una invasión. No hay perdón, es decir, no se pueden poner otros adjetivos. No hay otra palabra que describa que más de 40.000 personas, la mitad de la población de Ceuta, crucen ilegalmente en un solo día la frontera. Una cifra que supera la población de muchos municipios españoles y que el gobierno de Sánchez mira para otro lado como siempre. Esto no es inmigración, eso tiene un nombre. Es una operación coordinada sobre el territorio español y Marruecos sabe lo que hace. Sánchez sabe lo que hace y la soberanía de España está en juego. Para ello contamos con Juan Sergio Redondo, líder de Vox en Ceuta y una de las voces más combativas en la defensa de la soberanía española. Juan Sergio, bienvenido a The Right News Show. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en vuestro programa. Un placer. Juan Sergio, cuéntanos, ¿cómo se vive que la mitad de la población de Ceuta, 40.000 personas, lleguen en un solo día? ¿Cómo está viviendo la ciudad en estos momentos? Bueno, es una situación caótica, desastrosa, lamentable, bastante complicada y, por supuesto, muy preocupante. Nosotros veníamos advirtiendo, desde luego esto para nosotros no ha sido una sorpresa, era la crónica de una muerte anunciada. Nosotros sabíamos perfectamente que esto podía pasar en cualquier momento. Después de la invasión de mayo de 2021 no se había hecho absolutamente nada, y quiero ser recalcitrante en esto, ¿no? Es la dejación absoluta con respecto a nuestra frontera, al perímetro fronterizo, a los espigones, a proteger en líneas generales nuestra presencia fronteriza entre Ceuta y el norte de África, en este caso con Marruecos, y bueno, pues esto tenía que tener un resultado pues como el que hemos visto en estos días. En un primer lugar, en estos días previos, a principios de semana, ya se veía la intensidad con la que se producían estas entradas,
fundamentalmente por vía marítima, con gente que se tiraba al mar. Estábamos hablando de entradas de 200, 300 personas, 400 personas, hasta que ayer ya se descontroló todo y empezaron a entrar masivamente, ya incluso sin necesidad de echarse al mar, ¿no? Ya directamente forzando el perímetro fronterizo por vía terrestre. A primera hora de la mañana ya se rompió el cordón de seguridad de la zona de los Espigones y empezaron a entrar en la ciudad pues alrededor de unas 200 personas por minuto, eso durante las primeras horas de la mañana, cosa que a medida que los que iban entrando veían que no encontraban resistencia y oposición por parte de las autoridades españolas, pues el efecto llamada se iba acrecentando y a partir de las 3, 4 de la tarde, pues esos 200 por minuto pasaron a ser 400 por minuto y al final de la jornada pues habría como unas 40.000 personas ya en la ciudad de Ceuta. Como el flujo no se ha parado en toda esta noche, hasta esta mañana, incluso siguen entrando ahora mismo. Los datos oficiales que se manejan por parte de las autoridades es que Ceuta tiene pues una entrada masiva que estaría alrededor de las 65.000 personas, o sea, en un municipio de 89.000 habitantes con 19 kilómetros cuadrados, como es la ciudad de Ceuta, pues esto es descomunal, esto es colapso, es caos, es una situación totalmente difícil y bueno, de una solución complicada. Esa es la situación sobre el terreno que nos encontramos. Claro, todo esto genera pues situación de inseguridad, pillaje, intentos de ocupación de viviendas, como se han podido ver en algunos vídeos, asaltos a comercios y bueno, pues ahora mismo Ceuta está en ese sentido a nivel económico, comercial, paralizada porque está todo cerrado, ¿no? La gente tiene miedo, los empresarios tienen miedo, los comercios tienen miedo y por lo tanto han echado la persiana. Y bueno, pues ese es el panorama con el que nos movemos en este mismo instante y ya veremos cómo va evolucionando a lo largo de la jornada. Juan Sergio, ¿tú crees que esto es una operación coordinada desde Marruecos o se trata de una avalancha espontánea? No, no, para nada. Vamos a ver, estamos hablando de 65.000 personas y siguen entrando. Nadie se mueve en Marruecos si no es con la autorización o con el beneplácito de las autoridades marroquíes. En Marruecos es una dictadura, allí no se mueve nadie sin que las autoridades o el gobierno marroquí lo sepa. Esto está instigado, esto está promovido, esto está potenciado por el Reino de Marruecos. Nosotros lo venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo. Marruecos lleva a cabo una guerra híbrida para bueno, pues su fin último, ¿no? Que es la anexión de los territorios españoles en el norte de África y utiliza a sus súbditos, utiliza a su gente pues para conseguir ese objetivo. Por lo tanto, esto no es algo que se haya preparado en 2, 3 días, esto llevan semanas preparándolo, incluso cuando hemos salido a la calle y hemos podido hablar con alguno de estos invasores, porque no tienen otro nombre, cuando a la gente la utilizas con un fin político como es el de colapsar una ciudad de otro país, hay que llamarlo por su nombre, la semántica en este caso es importante y esto es una invasión. Bueno, pues cuando hablas con alguno de estos invasores, pues lo que te dice, da igual la edad que tengan, ya pueden tener 15 como si tienen 20 o 25 años, da igual, la mayoría están todos en esa media de edad. Te van a decir que, bueno, pues o que salieron de Rabat o que habían puesto autobuses para que los llevasen o que habían venido pues en taxis que les habían pagado o que habían venido en transportes que les habían bueno, pues hecho llegar a través de las autoridades y bueno, pues eso es un Veamos indicativo estas absoluto. imágenes. Veamos estas imágenes precisamente de lo que comentabas, de cómo incluso la televisión americana cubría en directo la invasión, mientras la televisión española hablaba del ático de Ayuso. Veamos. Have been pouring in. And they are now, Spain has now decided to send in the military. Yeah, it might be a little bit late for that. They're going to have a lot of work on their hands. I don't know how you're going to find tens of thousands of these men who are now on this tiny little island city. But, you know, the people wanted it. They asked for an emergency to be declared. It sounds like the Spanish government resisted it at first. And the latest news is they are going to send the military in, Sandra. To restore order, calling it absolute chaos. So we'll continue to watch this story and we'll be back here tomorrow. قضية الداخلة ديال السيتوانات. أنا كيف شوف
¿Qué te causan estas imágenes? ¿Qué está haciendo el gobierno de Sánchez? ¿Alguna presión real o sigue mirando para otro lado ahora mismo? Bueno, ¿Cómo se Sánchez, echa a 60.000 personas de una ciudad? ¿Se les invita a que vayan marcha atrás o realmente se tiene que hacer un estado de sitio con el ejército? bueno, Sánchez ha estado hoy en Ceuta y ha venido con el ministro Marlaska. De hecho, Sánchez ha estado unas horas, ha hecho una comparecencia bastante surrealista y se ha marchado y ha dejado a Marlaska aquí en Ceuta, en la delegación del gobierno, pues imagino que para dirigir la coordinación de lo que vayan a coordinar. Eh, mm, lo que hemos visto pues es la inacción absoluta, pero es que las declaraciones se sorprenden aún más. Para Sánchez todo está bien, no hay ningún problema, Marruecos está cooperando, había medios, la policía está mejor que nunca, ahora se van a poner balizas o boyas o no sé lo que ha dicho, una cosa por el estilo que quiere poner ahí en el perímetro marítimo, ¿no? En la zona del Espigón, para de alguna forma poder sortear, ¿no? esa sentencia, ¿no? del Tribunal Supremo que dice que no se puede hacer devoluciones carentes si no hay una identificación de una línea divisoria perimetral, ¿no? en la frontera, etcétera. Bueno, pues todas esas tonterías que ha dicho que no entendemos desde Vox, no van a solucionar el problema que ya ha generado por la inacción y por el abandono de todos estos años. Son 65.000 personas. ¿Ahora qué haces? Les dice, no, venga, todos os tenéis que volver por donde habéis venido. No se van a volver. Y venían los medios de comunicación del sistema propagandístico del señor Sánchez diciendo que habían vuelto 25.000 ya. Pues no sé de cuándo han vuelto 25.000. Dicen que se volvían a razón de 200 por minuto, pero siguen entrando. O sea, que no sé si es que están ahí en una noria, que salen y entran, y esto es como una moviola. Bueno, pues esto es una situación pues, muy difícil porque además hemos solicitado, y eso a nivel institucional se ha hecho, ¿no? por parte de la Asamblea y del Gobierno de Ceuta, que también tiene su parte de responsabilidad porque parece ser que ahora ha visto la luz con respecto a las mentiras de Sánchez, pero durante muchísimo tiempo el gobierno de Juan Vivas ha sido seguidista y sumiso pues, con todas estas políticas suicidas en materia migratoria y fronteriza que tenía el gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, se ha pedido que se declare la emergencia nacional, se ha pedido pues, que se militarice la frontera, se ha pedido bueno, pues, mayores esfuerzos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, se han pedido una serie de cosas que facilitarían o permitirían el que se pudiese llevar una acción para pues, repatriar a la mayoría de estas personas, ¿no? que han violentado nuestras fronteras y que han entrado en el territorio español. Si no ha hecho nada de eso, no se declara el estado de emergencia, el estado de alarma, el estado de excepción. Hay muchísimos elementos que podrían, jurídicamente, ¿no? que se podían decretar para actuar de manera contundente en la expulsión de estas personas del territorio nacional. Los menores es otra cuestión, pero hay la gran mayoría de los que han ido pasando son adultos. Pues si no se hacen o se toman ninguna de estas medidas, que son decisiones políticas que debe tener el gobierno, pues no sé cómo lo van a hacer, la verdad. No sé si iniciarán una campaña pedagógica con un altavoz diciéndole, por favor, regresen por donde por donde han venido, ¿no? Pues si no lo hacen de esa manera, estoy convencido de que será muy difícil que puedas echar a más de 60.000 personas así por las buenas del territorio que han invadido. La verdad es que no podría decir qué solución, porque es complicado. Si no se toman las medidas Rápidamente, políticas, rápidamente, ¿qué crees que tendría que hacer el gobierno de España referente a Marruecos? ¿Ruptura de relaciones diplomáticas? ¿Qué pasos debe seguir en tu juicio el gobierno de España con Marruecos? hombre, como mínimo se debería haber llamado al embajador a consulta, para empezar.
¿no? Y haberle pedido explicaciones públicas de qué está haciendo, ¿no? Y de por qué se ha producido esto y qué intenciones han tenido con esto. Eso para empezar. Punto uno. Segundo, solicitar pues, una declaración contundente por parte de las instituciones europeas, por parte de von der Leyen, para condenar la acción de Marruecos. Después, exigirle que acepte la repatriación inmediata de todos esos que han entrado en el territorio nacional y, por supuesto, exigir también a la Unión Europea que sancione en todo lo que tenga que ser sancionable en las relaciones con Marruecos por lo que hace, ¿no? Por pasarse el derecho internacional por el forro, los convenios bilaterales tanto con España como con la Unión Europea también, y bueno, no sé, presionarle de alguna manera, que no se vaya de rositas, digo yo, que hay muchos mecanismos que se podrían utilizar con carácter nacional y con carácter internacional, relaciones económicas, relaciones comerciales, relaciones incluso de tecnología militar. España es un país que además suministra a su principal enemigo del sur tecnología militar y medios militares. No sé, algo habrá que hacer para presionar a Marruecos y hacerle ver que con esta política de guerra híbrida y estas invasiones orquestadas pues utilizando a su propia población, van a tener consecuencias directas. Yo también lo hemos manifestado, es necesario cerrar las fronteras que España tiene con Marruecos en el norte de África, en las ciudades de Ceuta y Melilla. El principal perjudicado por el cierre de estas fronteras, sin duda, va a ser el Reino de Marruecos. Para nada va a ser España, porque España tiene capacidad suficiente para fomentar las relaciones económicas y comerciales y logísticas pues, con las ciudades a través de su entorno peninsular más inmediato. Estamos hablando de que España es un país del primer mundo, Marruecos es un país del tercero, con algunas ciudades que quieren tener apariencia del primero, pero que sigue siendo un país del tercero, si no, no huirían más de 60.000 personas de su país. En ese sentido, Marruecos sí que necesita más de España. Ahora, si Marruecos ve que España es sumisa, es débil, se arrodilla, no tiene capacidad de coerción con respecto a los actos que comete contra su soberanía, pues dirá anchas Castilla y que me quiten los bailados. Y así consigo mis Juan objetivos, Sergio, pues adelante. muchas gracias por tu asistencia y volvemos después de la pausa. Y volvemos de publicidad. Soy Daniel Cibantos, corresponsal de EDATV en Washington. Vamos con Perú, que esta semana ha sido histórica en el país andino. Keiko Fujimori se ha juramentado como nueva presidenta del Perú y allí ha estado el propietario de Derecha Diario, UHN, y el presidente de Programación Hispana de Real America's Voice, Javier Negre, para contarnos cómo se ha vivido este inicio de etapa en el Perú. También contaremos en este mismo bloque con Flor, que es diputada de Fuerza Popular, para explicarnos cuál es la agenda de reformas de Keiko Fujimori. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hemos estado ahí unos días en Lima, en la reunión oficial de la nueva presidenta de Perú, por la cual apostamos, Keiko Fujimori, después de 15 años de larga travesía por el desierto, donde fue perseguida por la izquierda, donde la introdujeron en la cárcel, donde fue arrestada, vejada, ella, señalaron a su familia, pues ella al final es el ejemplo del sacrificio, del esfuerzo, la perseverancia y un Perú que está alto de políticos corruptos, que está harto del comunismo, le intentaron robar las elecciones con un recuento agónico. Keiko Fujimori ganó por mucho más votos, pero sí que gastó mucho dinero en fiscalización, lo cual evitó que pasasen como las últimas elecciones del comunista Castillo, donde le robaron las elecciones a la derecha y al alcalde de Lima le dejaron en la primera vuelta, le robaron las elecciones y Keiko en un agónico final pudo ganar al candidato comunista del Foro Sao Paulo. Perú, para que entendáis la importancia, es un país rico en recursos, que debería ser una de las grandes potencias mundiales, que no va tan mal económicamente porque el poder económico es independiente del poder político, pero obviamente la inseguridad jurídica que ha generado el comunismo estos años, los ataques a los empresarios, la subida de impuestos, la falta de atractivos de políticas para atraer turismo, para atraer emprendimiento, para atraer empresas, como ha hecho Argentina con Milei, como ha hecho Bukele con El Salvador, pues obviamente ha provocado que el país no crezca al 100% como debería crecer, sino que hay una velocidad de un 2 o un 3 cuando podría ir a una velocidad de 5, que es lo que quiere
hacer Keiko Fujimori, nombrando a grandes gestores, la hija del que fue el gran presidente de Perú, muy querido, pero a la vez también muy odiado por la izquierda, pero ella con una campaña empática, sonriente, acercándose a la gente, pateándose todo el Perú y con un presupuesto muy bajo en comparación con el resto de candidatos, pues pudo dar la campanada y nosotros, Derecha Diario, UHN Plus y ATV, pudimos ayudarla en el sentido de los medios de comunicación, porque casi todos los medios los controlaba el gobierno, los candidatos, el alcalde de Lima, otros candidatos de izquierda, pues ella con un presupuesto raquítico pudo dar la campanada y la verdad que un orgullo haberme podido ir a Lima, invitado oficial por la presidenta, y ahora ayudarle desde los medios de comunicación a contar la realidad como hemos hecho en Argentina y en otros, Bolivia, Ecuador o Estados Unidos con el presidente Trump. Perú es importante porque para China es un enclave geopolítico fundamental y por eso el presidente Trump y por eso el gobierno de Estados Unidos quiere que Perú se sume a la alianza, al de Shield of the Americas, para quitarle el poder a los chinos, donde llevan años invirtiendo en minería, en tierras raras, en el puerto de Shanghái y en muchas infraestructuras. Y ahora se trata de que con Keiko Fujimori se le quitará un gran bastión a los chinos, lo cual eso da mucho más poder al bloque de la nueva derecha que impera en América Latina, con lo cual muy contentos con lo que ha pasado en Perú, como digo, un enclave geoestratégico fundamental, y ahora Keiko Fujimori se sumará, ¿no?, a esa alianza de nueva derecha. Javier, tú que conoces bien a muchos líderes de la izquierda latinoamericana, ¿crees que ella va a llevar su propia hoja de ruta, su propia imagen, su propio estilo, o va a imitar, por ejemplo, el estilo Milei en lo económico o el estilo Bukele en el modelo de seguridad? ¿Crees que ella tiene su Bueno, propio carisma para liderar una nueva ruta en Latinoamérica? el peruano necesita seguridad jurídica, seguridad en las calles. Está habiendo mucha delincuencia, muchos venezolanos que huyeron de Venezuela, delincuentes con el liberado por Maduro, se fueron a Perú a robar, a delinquir. Es complicado pasear a altas horas de la noche por determinados barrios de Lima, por determinadas capitales, por determinadas ciudades. Y la verdad que Perú necesitaba orden y mando, ley y orden de Keiko Fujimori, pero con una sonrisa, ¿no? Que eso es lo que hace Keiko Fujimori con un discurso donde dijo que los primeros 100 días va a implementar una serie de medidas para reactivar la economía, para restablecer la seguridad y para atraer empresas de todo el mundo y para dar la batalla cultural. Ella quiere gobernar para todos, no podríamos decir que es una candidata que busca la polarización entre izquierda y derecha, sino ella quiere ser la gran presidenta, un modelo de Bukele, donde Bukele siempre renuncia o resigna a decir que es un político de derechas, aunque obviamente todo lo que hace, pues las cárceles de máxima seguridad, que Fujimori anunció en programa en la campaña electoral, pues él quiere aplicarlas y también frenar la inmigración ilegal, que Perú también ha sido víctima, porque Perú es un país con muchos recursos y obviamente han llegado muchos ilegales por parte de Venezuela. Y Keiko Fujimori, y por referirme, ¿no?, a España, y quiero lanzar un mensaje, está muy preocupada también por la situación que vive España, Europa. Vino a España en multitud de ocasiones, hasta con Alberto Núñez Feijóo, al cual invitó, conoce bien España, y hasta en Marbella, o sea, vino a nuestra gala de Mar-a-Lago, la gala hispana. O sea, ella ha hecho mucho esfuerzo internacional, va a tener grandes relaciones internacionales, pero ella también quiere poner freno a la inmigración ilegal que sufre Perú para que esto no sea como España, donde hemos visto como el sátrapa de Pedro Sánchez está promoviendo la inmigración ilegal. Es una auténtica vergüenza lo que está pasando en Ceuta, que los ciudadanos estén dormidos, que no haya manifestaciones masivas, porque Marruecos está claro que quiere Ceuta y Melilla. Esta invasión ha sido promovida por las autoridades locales de Marruecos. El presidente Sánchez, después de varios días, ya ha reconocido que es un ataque contra la integridad territorial de España, pero le echa la culpa a las mafias en vez del gobierno de Marruecos, que parece ser que le tienen cogido por los huevos, ¿no?, según algunas informaciones que hemos leído, ¿no?, por un supuesto espionaje de Pegasus, sea así o no. Lo cierto es que Marruecos desde hace años utiliza la inmigración ilegal, las tensiones territoriales con Ceuta y Melilla, las fronteras, las va abriendo, las va cerrando, va promoviendo estas estampidas, estas invasiones de ilegales, los peores momentos para España, punto donde se vive un periodo de incertidumbre económica y política en España. En agosto, en plena operación salida, pues abre la verja, abre la frontera y nuestra autoridad local, nuestra policía, como es políticamente incorrecto abrir fuego o detener a estos ilegales que entran de forma masiva, y los menores de edad pues no los van a poder repatriar, se van a tener que quedar, lo vamos a tener que aguantar pagándole nosotros con dinero en nuestro bolsillo.
Y es una vergüenza porque los servicios sociales están colapsados, no hay dinero para ayudar a los empresarios, no suben impuestos para pagar las paguitas a estos inmigrantes ilegales, que lo que busca Sánchez al fin y al cabo es cambiar sociológicamente España. Estos musulmanes radicales, muchos de ellos no vienen a integrarse, muchos de ellos vienen a delinquir, están los calabozos españoles, las prisiones llenas de delincuentes comunes de origen magrebí, y los españoles ya no pueden más. Por eso crece Vox, por eso crece el PP también cuando Alberto Núñez Feijóo empieza a hablar de la inmigración ilegal, aunque tendría que hablar con mucha más contundencia, que ha visitado estos días Ceuta. Bueno, y la verdad que es una auténtica vergüenza que mis amigos americanos me manden imágenes de esa invasión de inmigrantes ilegales, de marroquíes asaltando mercadonas, asaltando casas, robando a la población ceutí, a la que le mando un fuerte abrazo, y también está pasando en Melilla. Y es una vergüenza internacional que España sea noticia por esto y no sé, por ser el gran país que fuimos. Y el rey con el cual estuve en Perú, que fue honor, y pues debería mojarse más. Con lo cual, un abrazo a los ceutíes, a los melillenses, son territorios españoles, Marruecos los quiere anexionar, y con una debilidad que tiene el presidente Sánchez, pues obviamente se aprovechan de ellos, y con esta cultura woke, pues desgraciadamente dentro de estos inmigrantes ilegales, pues te entran terroristas, yihadistas, y lo que está sufriendo España es la prueba más de la muerte de Europa, que van a tardar décadas en revertirse, y donde tenemos barrios en Bruselas, en Londres, tenemos barrios en Suecia completamente llenos de musulmanes radicales, donde la policía no entra, y lo que le pide a nuestras autoridades, a nuestras fuerzas de seguridad, al ejército, que mano dura frente a estos inmigrantes ilegales, y de vuelta a su casa, sean menores de edad o no, si hay que cambiar la ley, se cambien. Pero yo no pago impuestos en España para mantener las pensiones a los menas y a los ilegales, y sí, primero tenemos que ser los españoles. Así que nada, os dejo porque ahora vinimos a Colombia y os informaré en el siguiente programa, y también felicitar que tuve el honor de estar en el despacho Oval el otro día preguntando al presidente Trump por Ferran, por el jugador de fútbol que se puso la, la gorra de Make Spain Great Again, o sea, gorra maga, y que va a ser sin duda un reflejo de que hay una juventud en España, de que tiene un cambio político, y ojalá que ese cambio político, un gobierno lleno de corrupción, lleno de una mujer investigada por corrupción, la mujer del presidente Sánchez, su hermano condenado, o sea, sus colaboradores en la cárcel, pues que España cuanto antes cambie de gobierno, pero la gente se tiene que mojar, y hay muchos españoles que siguen en la playa haciendo lo que hicieron aquel mes de julio, donde Sánchez ganó las elecciones sumando apoyo en ese gobierno franquista, y el PP se relajó, y al final pues tenemos este gobierno que nos está llevando a la ruina como el resto de Europa. Así que un saludo, Daniel, y a seguir con el programa. Muchas gracias, Javier. Gracias. Un abrazo fuerte. Y continuamos con Venezuela y Colombia. Todo lo que hemos contado en este show, bueno, y en los medios del grupo sobre la posición de Trump con Delcy Rodríguez y el proceso de transición en Venezuela, ha quedado más que confirmado. Las informaciones que adelantaba Javier Negre, informaciones que provienen de fuentes de la Casa Blanca, eran exactamente como pues se informaron. Algunos se dedicaron a lanzar campañas de difamación, a lanzar ataques, acusaciones muy graves de que el chavismo pagaba a Javier Negre. Pero bueno, Javier estuvo invitado en el despacho Oval, donde tuvo la ocasión de hacerle una pregunta al presidente Trump sobre Venezuela, y la respuesta, bueno, quedó evidente que la información que da este grupo, la información que tenemos desde fuentes de la Casa Blanca y directamente, en este caso, como nos confirmó el presidente Donald Trump, era veraz. Venezuela no está preparado para unas elecciones, esa es la declaración de Trump, y seguirá el proceso de transición por fases previsiblemente hasta el 2031. Pero hay una amenaza aparte que no se puede ignorar. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, se niega a reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella y parece estar preparando en el terreno algo más que una protesta. Hay informaciones que apuntan que Petro podría intentar una insurrección el 9 de agosto, una amenaza que nadie debería tomar a la ligera. Nos acompaña para ello Jan Estrada, director de UHN Plus y una de las voces más autorizadas en el análisis de la actualidad en Venezuela y en Latinoamérica. Jan, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Daniel, todo bien, gracias por la invitación. A ti por estar aquí. Jan, todo lo que hemos venido contando, ¿no?, en este show, en los medios, sobre Trump, Delcy, se ha confirmado.
Además, bueno, la información de que María Corina Machado quede fuera del grupo de opositores respaldados por Estados Unidos manda un mensaje un tanto, bueno, interesante, ¿no? Para aquellos que organizaron estas campañas de difamación. ¿Cómo lo valoras tú exactamente? Mira, Daniel, yo lo dije aquí en este mismo set hace meses, cuando todavía nos llamaban alarmistas, cuando nos acusaban de inventar una narrativa y hoy los hechos evidentemente hablan por sí solos. Washington no ve a María Corina Machado como la figura de la transición, y eso no lo digo yo, lo dice el propio International Crisis Group, lo confirman fuentes diplomáticas, lo reconoce hasta Wall Street Journal, y no es porque Trump tenga algo personal contra ella, al contrario, él mismo reconoció su liderazgo. Ella le entregó su medalla del Nobel en la oficina Oval y hay una relación de respeto. Pero una cosa es el respeto simbólico y otra muy distinta es la gobernabilidad real. Y aquí está el punto que muchos no quieren entender. Liderar una resistencia desde el exilio con el corazón y con el coraje que ella ha demostrado tener durante muchísimos años es una cosa, pero gobernar un país fracturado con unas fuerzas armadas que todavía responden a las estructuras chavistas, con Diosdado Cabello todavía en el gabinete, a pesar de tener 25 millones de dólares sobre su cabeza, bueno, eso es una cosa totalmente distinta. Trump esto lo ha entendido desde el primer día. Dijo que sería muy difícil para ella liderar el país y se lo dijo incluso en la cara al mundo entero, sin filtros, como hace siempre el presidente. Entonces, ¿qué mensaje a esto para los que nos cuestionaban, para los que nos lanzaban campañas de difamación cada vez que decíamos que eso no iba a ser un cuento de hadas? Pues bueno, da un mensaje clarísimo. La geopolítica no se hace con buenos deseos, se hace con pragmatismo. Y Estados Unidos necesita petróleo venezolano, necesita estabilidad mientras esté metido en la campaña militar en Oriente Medio, y necesita una contraparte que pueda controlar el territorio hoy, no dentro de 5 años. Eso no significa que estemos celebrando que el chavismo o el remanente del chavismo esté en el poder, faltara más. Lo que vengo a decir es que la administración Trump está jugando a juego correcto, sostener la estabilidad primero y avanzar hacia una reestructuración democrática después, con Machado en el rol que le corresponda, que es enorme, pero que no necesariamente es de la administradora, es el de la administradora un aparato de Estado que todavía está capturado por el propio chavismo. Y a los que nos cuestionaban les digo, hay que seguir mirando porque esto apenas comienza y la historia nos está dando la razón a cada paso. Exactamente, ¿en qué punto crees que está el proceso de transición en Venezuela? ¿Crees que está todavía maduro? ¿Crees que, bueno, actualmente no se tiene en claro, ¿no? La fecha exacta? Es decir, el propio Javier Negre tuvo la ocasión de preguntarle a Trump sobre la expectativa, bueno, la fecha que estaba dando Bernie Moreno, ¿no? Que podía ser en el aniversario del Libertador Simón Bolívar de Venezuela. Y bueno, ¿cómo ves esa maduración del proceso de transición? ¿En qué fase estamos actualmente? Daniel, mira, aquí hay 4 puntos. Primero, Maduro sigue detenido en Brooklyn, en Nueva York, y eso ya es un logro histórico, que eso hace un año nadie creía ni siquiera posible. El juicio de Maduro está fijado para junio del próximo año, junio de 2027, y ese solo hecho ya cambia por completo el tablero en Venezuela. Número 2, Delcy Rodríguez gobierna como una presidenta interina y lo hace con el aval de Washington. Se ha reunido con funcionarios de alto nivel, incluyendo el secretario del Interior, y esta relación que a muchos les incomoda es exactamente la palanca que le permite a la administración estadounidense tener la influencia real sobre lo que pasa dentro del país, en lugar de gritar desde afuera sin ningún tipo de poder de negociación. Tercero, y esto hay que decirlo con toda claridad, parte del aparato chavista sigue intacto. El Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, siguen en manos del oficialismo. Cabello sigue en el gabinete. Y esto significa que no es una transición completa, es una transición en curso, con etapas, y quien diga lo contrario le está mintiendo a la audiencia y a sí mismo. Y número 4, María Corina Machado, con su Nobel de la Paz en la mano, denunció hace poco que el interinato le puso obstáculos para regresar al país después del terremoto que dejó más de 5.000 muertos. Eso es grave y no lo vamos a minimizar. Pero también hay que decir que la
que su capacidad de movilización popular sigue bastante grande. Tiene un respaldo enorme dentro de Venezuela y eso es precisamente lo que la vuelve también una pieza incómoda para todos los actores, incluyendo, seamos honestos, para Washington en esta fase. Entonces, ¿en qué punto estamos? Bueno, pues estamos en la fase de consolidación de poder, no en la fase de elecciones. Todavía nadie tiene claro o no está totalmente claro cuál sería la fecha para esos comicios. El senador Moreno estaba sugiriendo en julio de 2027, si mal no recuerdo. Y bueno, eso es una pieza que falta y es la que todos estamos esperando, la que va a definir si esto Veamos, termina siendo una veamos el vez. vídeo de cómo Javier le hacía la pregunta a Donald Trump en el despacho. When will there be elections? Do you have a date in mind? Senator Bernie Moreno said that July 24, 2027 could be a good day in honor of Simon Bolivar. As far as the elections in Venezuela, they're not really ready for them yet, but boy, a lot of progress has been made. Delcy's been doing a fantastic job, as you know. The amount of oil coming out of Venezuela right now, even before the big companies, you know, Exxon, all the big companies are looking at it. They're going there. It's very fertile territory. But the amount of money being made by Venezuela now is more than they've ever made before, and we're taking a lot also for our, you know, for our efforts. And the money is being sent, and the oil is being sent to Houston and Louisiana to be refined. And we've paid for the war many times over. It's been an amazing factor. Jan, ¿qué fecha crees que Trump maneja para unas elecciones en Venezuela? Pues eso todavía no lo sabemos. Es cierto que, como tú has dicho, Delcy es una presidenta interina, por ahora está cumpliendo. Estados Unidos está sacando millones de barriles de Venezuela. También hemos conocido esta semana que el Tesoro de Estados Unidos saca en torno a un 10% de beneficio de todas las ventas totales de este petróleo. ¿Cuál crees que es la fecha, podríamos decir el año, en el que Estados Unidos puede estar planteando estas elecciones? Mira, Daniel, Trump no opera con calendarios rígidos en política exterior, opera con condiciones. Y las condiciones que él mismo ha planteado, aunque no las diga en una fecha específica, son claras. Y si uno sigue su patrón, primero estabilidad, después elecciones. Él lo dijo con Irak y lo repite ahora con Venezuela. No quiere un vacío de poder que termine pariendo un caos peor de lo que había antes. Yo me atrevo a decir que estamos hablando de una ventana que se abre hacia probablemente finales del año que viene. ¿Por qué razón? Porque todavía faltarían piezas, como por ejemplo el aparato judicial y electoral que sigue en manos del oficialismo, y nadie convoca elecciones limpias con el árbitro comprado, ¿no? Lo que sí podríamos asegurar es que Trump no va a dejar que esto se enfríe. Trump ya invirtió capital político enorme capturando a Nicolás Maduro y no lo hizo para dejar las cosas a medias. La pregunta no es si va a haber elecciones, la pregunta es cuándo las condiciones se lo permitirían sin que pues hayan las sombras de trampas por parte del chavismo otra vez. Y Jan, yéndonos directos a Colombia, se acerca la fecha de toma de posesión de Abelardo de la Espriella. ¿Cómo ves la situación? ¿Crees que Gustavo Petro está preparando el terreno para una insurrección? Bueno, aquí hay que ser rigurosos porque, digamos, esto es una acusación seria y merece precisión, no solamente indignación. De la Espriella ganó la segunda vuelta el pasado 21 de junio con casi 13 millones de votos, un margen de menos de un punto sobre Iván Cepeda, el candidato comunista, ¿no?, del pacto histórico. Entonces, el Consejo Nacional Electoral colombiano certificó ese resultado. O sea, ya esto no es una opinión, es un hecho institucional avalado por el ámbito Sigue electoral colombiano. sin admitir la victoria de Abelardo de la Espriella. En su imaginario Sí, sabemos, claro. bueno, Petro lo ha dicho claramente y cito su postura. Abelardo no ganó las elecciones y ha hablado de fraude algorítmico sin presentar una sola prueba ante ninguna autoridad competente y ni siquiera ante las misiones de observación internacional que validaron el proceso. Entonces,
está preparando una insurrección armada, yo te diría, no voy a cerrar ni le voy a hacer un favor a Petro en convertirlo en una víctima con acusaciones que no se pueden sostener con evidencia. Lo que sí está documentado es que Petro y el Pacto Histórico han llamado a movilizaciones. Están hablando de desobediencia civil, han planteado incluso la posibilidad de una El huelga clima se general está preparando para indefinida. ello. ¿Tú crees que el clima se está Sí, preparando para una posible confrontación el día de la juramentación? Es decir, que haya un clima de tensión social evidente. Elementalmente. Recuerda siempre que la izquierda se mueve muy bien dentro del caos y dentro del victimismo. Entonces ellos definitivamente no reconociendo esto y creando todo este caldo de cultivo, pues bueno, ya serán las instituciones democráticas colombianas que asumirán el poder el 7 de agosto quienes van a lidiar con estos problemas y veremos la capacidad de respuesta que tiene la democracia frente a estos intentos de la izquierda de desestabilización, Daniel. Jan, pues ahí estará Javier Negre prestando mucha atención a lo que sucede, reportándonos toda esa información desde allí. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Volvemos después de la pausa publicitaria. Muchas gracias. Y cerramos el show de hoy con Emily Watson, lo que está pasando en Ceuta con más de 60.000 cruces ilegales en un solo día. No es un problema únicamente español, es un problema que todo Occidente y los americanos lo están viendo. Mientras tanto, en Estados Unidos, el doctor Fauci ha comparecido ante el Senado en una audiencia que ha generado un enorme revuelo. Las preguntas sobre su gestión de la pandemia, los orígenes del COVID y su papel en la financiación de la investigación de Wuhan siguen sin tener respuestas claras. Y varios congresistas están trabajando también en un grupo de trabajo para legislar contra el avance del Islam político en Estados Unidos. Nos acompaña Emily Watson, activista MAGA y una voz apasionada por los valores de America First. Emily, welcome to Right News Show. How are you doing? Good. How are you? The news is a little Emily, unsettling. tell us, what is your reaction? What is happening currently in Spain, in Ceuta? Over 60,000 illegals crossing in one day. How do Americans feel about this? We're horrified, to be honest. My entire news feed yesterday was just this, and this is competing news considering I think we all know what's going on with Dr. Anthony Fauci right now. But it's horrific. I posted on X, it looks like a scene from World War Z. This is what happens when you have a socialist in charge and you say, yeah, we're going to give amnesty to apparently as many people that can come and fit in this place. I don't know what else it is. And so, yeah, that is the outcome. It's horrific to see. I see there's already videos coming out of people, locals being assaulted. Crime is already starting to rise. But when you look at the people who are coming, you notice I don't see any women or children. And not everyone can be refugees. It's just not how it works. It's just people who I believe are going to be violent and dangerous, military age men coming and invading, countries. That's what they do. It's what we're seeing all over. Emily, do you see parallels between what is happening currently in Spain and what happened on the U.S. southern border under Biden administration? Yeah. So when we had completely open borders, we had similar videos that were coming out of you just see I mean, just thousands and thousands of people flooding in. If you look at the data online, which I don't believe, they said that, maybe 8 to 10 million people came in illegally under the Biden administration. I don't believe that. I see it. We see it when it comes to even traffic. I believe it was closer to 30. And in one day, I think we let about like 16,000 people in. So, yeah, I do see the invasion that we had here. And the biggest issue, and I cannot send this point home enough, once they are here or there, it is nearly impossible to get them out. And that is the issue. I don't know how they could have stopped that besides maybe military force and I mean shooting people. I genuinely don't know, but they're not coming to live a better life. That's not what that is. That's just simply an invasion. Yeah. So, what do you think will America look with Kamala right now?
Do you think we could see the same images that we're seeing in Spain those days, or even worse? I mean, look, the only shot at saving America or any other countries is voting as far right as possible. That is truly it. We need to be cracking down on our borders. And I believe this for everyone. I don't believe in just protecting the United States. I want everyone else to be protected too. What I don't understand is, these people claim that they're fleeing these horrible places. And it's like, so why are we letting them in to make our places horrible as well? It doesn't make any sense. And really, you see it in the UK. Sometimes it's similar in America. You get to come here, you get to break the laws. We give you free food, free shelter, a debit card. You can commit crimes and not even be deported the first time or have consequences. And I'm like, the only thing I can say is vote as far right as possible. Yeah, I do believe if look how much damage under 4 years the Democrats have done and how many innocent American lives have been lost. And I'm like, look, if Republicans or the far right, whoever wins in the, doesn't win in these elections, this is what you're going to see. This is going to continue to happen and countries are going to fall. They're going to cease to exist. There's, 50 plus Muslim countries for these people to go there. If they're fleeing all of them and they're all so bad, then why should we be accepting them to make our countries just like theirs? That's right, what you're saying. And it's so sad to see how even there are political representatives in the Congress who are pledging alliance to other nations, like Elon Omar in that case. What do you think President Trump or the legislators or even the justice can do with people like that? Isn't that related even with trespassing or committing um, some crime against the FARA Act, which undermines that you cannot be a foreign agent on the US pledging alliance to other countries? Well, of course, she's one of the worst people we have here, and the fact that she even gets to be here is so insulting to Americans. She acts on behalf of completely foreign interests. All she talks about is how much she hates America, how the white man is the biggest threat, how she's faced with so much oppression here. And, I guarantee she's doing a lot of illegal things that are sending money back home. And she doesn't care about Americans. In fact, she hates Americans. And when you see her politically, she tends to only support her fellow Somalians. And so I'm like, this is one of the most anti American people we have. And she needs to have zero place of power. You cannot serve two different countries. And you need to only be serving America and working in the best interest for Americans. She is anti American and, frankly, a traitor and doesn't belong here. We have seen this week other news, very interesting news, and one of this news was Dr. Fauci testifying in front of the Senate. What were the most important moments of that hearing for you? And did he finally give any real answers? I was going to say there's not a lot of real important moments considering he pled the fifth on quite literally everything, which I don't think is going to work out in his favor. He was also, you can't decide the lives of people around the world and to shut down schools and to make up rules about masking that made up the week of and basically destroy people's lives. And then when it comes down to it, plead the fifth. Now, I tend to have an issue with presidents being able to pardon people. I am not a huge fan of that rule, period. I believe if you are a Democrat or a Republican, you do something that needs pardoning. I don't know. I don't think he should be protected. I think he's the epitome of he should be serving life in jail along with all the other people. I mean, thousands, if not millions of people who made tons of money and benefited off poisoning Americans, but not only just Americans. These rules apply to people around the world. I mean, how many people lost loved ones? I remember having to sneak into a hospital to see my father and almost getting arrested. And I refused to get the vaccine. And, that was a choice I made. But I understand that a lot of people did have a choice. And, now they have health issues. People are passing away. We saw for years all these athletes suddenly, dropping on the fields. Let's The let's only thing, yeah. let's watch this video because this is a remarkable moment of Senator Bernie Moreno, which shows Fauci and brings the victims of COVID
restrictions and vaccine mandates, and people like you that were canceled for refusing to vaccinate. Let's watch the video. It's very interesting. Can you do me a favor in the audience and stand up if during the time of the COVID pandemic, you were called a racist for calling the virus a Wuhan virus or the China virus? If you thought the 6-foot rule was total crap, if you thought the vaccine wasn't something that you should take, if you thought it was outrageous the way the mask policy was rolled out, if you were fired from your job for not taking that vaccine, including members of the military, if you thought closing schools was catastrophically stupid, and that you thought that during these times saying these things made you somehow a lesser human being. Dr. Fauci, can you just turn around and look at the people behind you? You're not willing to do that? That's not a question. It's not a question. To your lawyer, it's not a question. It's a request. What are your feelings watching Dr. Fauci not even being able to watch all these people, victims from his ego and stupid, crazy madness Yeah, mandate? he's one of the most evil, narcissistic, cold-blooded murder sociopath that we have on the planet right now. The irony is he wasn't able to turn around and face just a couple respectable people whose lives were affected by that, but he was able to turn around and, see what his lawyer needed. He was able to do that. This just shows he has no respect for people. He never did. All it was about power and money, which is what most things are about. What is your reaction watching all the things that happened in Congress this week to some of the congressmen like Randy Fine that had created a task workforce group to legislate against Islam at the advance of political actions in America, also to ban Muslim Brotherhood here? What's your reaction? I think it's fantastic. Anything I can do to spread the word and support that. I already looked, and a lot of people that are starting to back it. I'm huge fans of. They're some of my favorite people working in politics right now. I think it started pretty small, and I think as I read, they're kind of moving up to maybe 25 to 65 plus members. Yeah, the Muslim Brotherhood has no place in America, and neither does a lot of Islam. And if people don't like that, then they can go to one of the 50 plus countries. But that is not, this is a Christian nation. And as a proud American, I expect it to remain that way. And that is why it's so amazing. And everyone is quite literally dying to get here. So I fully support them in that. Islam is not compatible in America or a lot of other places. And it is our duty to protect Americans and not let things like Sharia law in. Emily, we will still fighting, like President Trump said on Butler that day. Thank you so much for joining us today, and we see you next week. Thank you so much. Thank you so Nos vemos la much. semana que Good luck, viene. guys.